La corrupción en México es un tema recurrente que ha permeado diversos periodos presidenciales, afectando tanto a las instituciones como al bienestar de la población. A lo largo de casi un siglo, hemos visto cómo el desvío de recursos, el nepotismo y los actos ilícitos han moldeado la historia política del país. A continuación, abordaremos este fenómeno de manera cronológica, analizando los actos de corrupción más destacados en cada sexenio de 1934 hasta 2023. Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Nacionalismo y el inicio de redes de corrupción. El gobierno de Lázaro Cárdenas es conocido por sus políticas nacionalistas, como la expropiación petrolera y el reparto agrario. Sin embargo, tras estos actos históricos, surgieron prácticas de corrupción que sentaron las bases para problemas estructurales en los años siguientes. Malversación en la nacionalización del petróleo, 1938. La expropiación petrolera fue un símbolo de soberanía, pero detrás de este logro hubo denuncias de contratos inflados. Empresas cercanas al régimen recibieron beneficios indebidos, y la falta de auditorías permitió desvíos en los recursos obtenidos del petróleo. Uso indebido de tierras expropiadas. Aunque el reparto agrario benefició a muchos campesinos, ejidos fueron entregados a líderes sindicales aliados del gobierno, quienes los explotaron para su beneficio personal. Esto generó tensiones sociales y dejó a comunidades marginadas sin el acceso comprometido. Corrupción en ferrocarriles nacionales. Los ferrocarriles, clave para la conectividad del país, enfrentaron desvíos de recursos destinados a mantenimiento. Esto deterioró el sistema y permitió el enriquecimiento de funcionarios encargados. Manipulación electoral. El gobierno utilizó recursos públicos para influir en elecciones locales y estatales, mediante compra de votos, presión a opositores y manipulación de resultados. Nepotismo en el PRM. Durante la consolidación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, familiares y aliados políticos ocuparon cargos clave, estableciendo redes de influencia que perduraron más allá de este sexenio. Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946. Industrialización y corrupción estructural. Con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, se impulsaron políticas de industrialización y modernización. Sin embargo, estas políticas estuvieron marcadas por el desvío de fondos y el abuso de poder. Desvío de fondos en la industrialización. Programas de financiamiento público para sectores como la siderurgia y la industria textil terminaron beneficiando a empresarios privados mediante contratos inflados. Esto limitó el alcance de la modernización. Irregularidades en la importación de bienes. Para garantizar el suministro interno, México adquirió bienes en el extranjero, pero se reportaron sobreprecios y compras de producto de baja calidad. Esto afectó tanto la economía nacional como los programas sociales. Subsidios agrícolas desviados. Los subsidios destinados a pequeños agricultores fueron desviados hacia funcionarios corruptos, dejando al campo mexicano sin apoyo. Enriquecimiento ilícito de funcionarios. Durante el auge de la economía de guerra, altos funcionarios adquirieron propiedades y empresas mediante el uso de recursos públicos. Corrupción en contratos de defensa. La adquisición de armamento para la guerra estuvo marcada por sobornos y favoritismo, con contratos otorgados a empresas ineficientes. Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952. Modernización y favoritismos. El periodo de Miguel Alemán marcó la transición hacia un México más industrializado y urbano. Sin embargo, detrás de grandes obras públicas surgieron prácticas de corrupción que beneficiaron a un élite político-empresarial. Fraude en el ferrocarril transísmico. Este proyecto buscaba conectar el Pacífico con el Golfo de México, pero los costos fueron inflados artificialmente y muchas obras quedaron inconclusas debido a contratos mal manejados. Malversación en la construcción de Ciudad Universitaria. La construcción de este símbolo educativo estuvo plagada de desvíos de recursos y contratos sin licitación, beneficiando a empresas cercanas al gobierno. Contratos petroleros inflados. Se asignaron concesiones a empresas amigas del régimen, perpetuando la corrupción en la industria petrolera. Desvío de recursos agrícolas. En lugar de beneficiar a los pequeños campesinos, los programas agrícolas favorecieron a grandes terratenientes. Esto aumentó la desigualdad en el campo. Expansión del tráfico de influencias. Una élite político-empresarial utilizó su poder para obtener contratos y concesiones de obra pública, consolidando redes de corrupción.
Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1958. Austeridad y fraude. Aunque Ruiz Cortines promovió la austeridad y el combate a la corrupción, su administración no estuvo exenta de prácticas corruptas en áreas clave como vivienda, salud y obra pública. Enriquecimiento ilícito en programas de vivienda. Recursos destinados a viviendas para trabajadores fueron desviados hacia funcionarios o vendidos a precios inflados. Sobornos en concesiones de obra pública. Empresas pagaban sobornos para obtener contratos, aumentando costos y afectando la calidad de las obras. Irregularidades electorales. Las elecciones de 1952 estuvieron marcadas por manipulaciones de votos y la exclusión de opositores. Corrupción en programas de salud pública. Fondos para la construcción de hospitales y compra de medicamentos se desviaron, dejando a comunidades rurales desprotegidas. Fraude en contrataciones públicas. Las licitaciones fueron manipuladas para favorecer a empresas cercanas al régimen, estableciendo un patrón que se mantendría en gobiernos posteriores. Adolfo López Mateos, 1958 a 1964. Desarrollo y corrupción sistemática. El gobierno de López Mateos buscó el desarrollo económico e industrial del país, con proyectos de infraestructura y la expansión del seguro social. Sin embargo, estos esfuerzos estuvieron acompañados de actos de corrupción que afectaron la eficiencia y transparencia de su administración. Desvíos en proyectos de infraestructura. Recursos destinados a la construcción de carreteras y presas se desviaron hacia contratistas vinculados al gobierno. Muchas obras quedaron inconclusas o se entregaron con materiales de mala calidad debido a la falta de licitación. Corrupción de la expansión del IMSS. Durante la ampliación del Instituto Mexicano del Seguro Social, se desviaron fondos para construir hospitales y adquirir equipos médicos. Las compras incluyeron sobreprecios y adquisiciones de baja calidad. Favores políticos en concesiones mineras. Empresarios y aliados del gobierno obtuvieron concesiones estratégicas en la minería. Esto limitó la modernización del sector y favoreció monopolios. Nepotismo en la red ferroviaria. Los contratos para modernizar el sistema ferroviario fueron otorgados a familiares de funcionarios, generando obras deficientes y pérdidas económicas para el Estado. Manipulación de contratos de energía eléctrica. La nacionalización de la industria eléctrica fue un logro significativo, pero estuvo acompañada de contratos inflados con empresas extranjeras, afectando la eficiencia del gasto público. Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970. Represión y corrupción política. Este periodo es recordado por la masacre de Tlatelolco y el autoritarismo gubernamental, pero también por casos graves de corrupción en proyectos como los Juegos Olímpicos y Pemex. Represión y corrupción en el movimiento estudiantil de 1968. Fondos públicos destinados a educación fueron desviados para financiar la represión estudiantil. Además, no hubo transparencia en los recursos usados para los operativos de seguridad. Control de sindicatos mediante corrupción. Para mantener apoyo político, el gobierno sobornó a líderes sindicales clave, consolidando redes clientistas. Corrupción en obras olímpicas. La construcción de estadios y otras infraestructuras para los Juegos Olímpicos de 1968 estuvo marcada por contratos inflados y adjudicaciones sin licitación. Irregularidades en Pemex. La preestatal continuó siendo un foco de desvíos de recursos y favoritarismos en la asignación de contratos de exportación y adquisición de equipos. Sobornos en megaproyectos de infraestructura. Obras como presas y sistemas de riego incluyeron sobornos en su adjudicación, aumentando los costos de forma considerable. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Crisis económica y represión. El sexenio de Echeverría estuvo marcado por una crisis económica y una fuerte represión contra la oposición política, conocida como la Guerra Sucia. A la par, emergieron escándalos de corrupción en proyectos sociales y económicos. Mal manejo de fondos en el rescate bancario. Durante una crisis financiera, el gobierno rescató bancos, pero muchas operaciones beneficiaron a empresarios cercanos al régimen, quienes usaron los recursos para intereses personales. Enriquecimiento ilícito durante la Guerra Sucia. Fondos públicos destinados a programas sociales se desviaron para financiar operativos militares que reprimieron a la oposición, enriqueciendo a dos mandos. Contratos inflados en obras públicas. Proyectos como carreteras y escuelas se usaron como pretexto para desviar recursos. Empresas fantasma y aliados del PRI obtuvieron contratos fraudulentos. Desvío de recursos del FONAFE, el Fideicomiso Nacional para el Fomento Ejidal, creado para apoyar a comunidades rurales, fue utilizado para financiar empresas privadas vinculadas al gobierno.
Irregularidades en la industria petrolera. Pemex expandió sus operaciones, pero la corrupción generó sobrecostos en la adquisición de equipos y en contratos de exploración. José López Portillo, 1976 a 1982. Auge petrolero y crisis financiera. El sexenio de López Portillo fue inicialmente impulsado por un auge en los precios del petróleo, que generó recursos extraordinarios para el país. Sin embargo, el mal manejo y la corrupción llevaron a una grave crisis económica al final de su mandato. La crisis financiera de 1982 por corrupción. Durante el auge petrolero, el gasto excesivo y sin control benefició a una élite política y empresarial. Al desplomarse los precios del petróleo, el país entró en crisis, lo que llevó a la nacionalización de la banca. Desvío de recursos en el auge petrolero. Miles de millones de dólares obtenidos del petróleo fueron destinados a proyectos de baja rentabilidad o desviados hacia cuentas personales de funcionarios. Nepotismo en el gobierno. López Portillo colocó a familiares y amigos en posiciones clave, facilitando el uso indebido de recursos públicos. Contratos fraudulentos en Pemex. Se otorgaron contratos a empresas extranjeras bajo condiciones opacas, generando sobrecostos y resultados deficientes. Sobornos internacionales. México se vio envuelto en escándalos de sobornos en negociaciones comerciales y adquisiciones tecnológicas, dañando su reputación internacional. Miguel de la Madrid, 1982-1988, crisis económica y reconstrucción fallida. El sexenio de Miguel de la Madrid estuvo marcado por la crisis de deuda externa y los efectos de los sismos de 1985. Aunque se promovió una imagen de austeridad y combate a la corrupción, diversos escándalos mostraron el mal manejo de recursos en momentos críticos. Desvíos en la reconstrucción tras los sismos de 1985. La tragedia evidenció fallas en la gestión de recursos. Fondos destinados a las víctimas fueron desviados hacia cuentas privadas y empresas fantasma, dejando a miles de damnificados sin apoyo adecuado. Número 2. El caso Ibercrop. Funcionarios de alto rango desviaron recursos públicos a través de operaciones ilícitas en el extranjero. Este caso conectó al PRI con cuentas bancarias en paraísos fiscales. 3. Fraude con licitaciones de Pemex. Contratos para exploración y refinación se asignaron de manera irregular a empresas extranjeras, resultando con sobrecostos y equipos ineficientes. 4. Mal manejo del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. Diseñado para combatir la pobreza, este programa se utilizó con fines electorales, desviando recursos hacia campañas del PRI en lugar de apoyar a comunidades vulnerables. 5. Nepotismo en la descentralización. Al intentar descentralizar dependencias gubernamentales, se otorgaron plazas y beneficios a aliados políticos, perpetuando la corrupción administrativa. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Reformas y privatizaciones opacas. El periodo de Salinas Gortari estuvo marcado por reformas económicas como la privatización de empresas estatales y por escándalos de corrupción de alto perfil, que erosionaron la confianza en el sistema político. Número 1. El fraude electoral de 1988. La caída del sistema de conteo de votos permitió la imposición del PRI en la presidencia. Este evento marcó un punto crítico en la desconfianza hacia las instituciones electorales. Número 2. El caso de Raúl Salinas, hermano del presidente, fue acusado del enriquecimiento ilícito. En 1995 se encontraron cuentas multimillonarias vinculadas a sobornos y tráfico de influencias. Número 3. Privatización de empresas estatales. Más de 200 empresas públicas fueron vendidas en procesos poco transparentes, beneficiando a empresarios cercanos al gobierno. Este consolidó monopolios que afectaron la economía. Número 4. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. Aunque no un acto directo de corrupción, el asesinato del candidato presidencial generó sospechas del encubrimiento y conspiraciones políticas dentro del PRI. Y número 5. El error de diciembre y el Fobaproa. Al final del sexenio, la devaluación del peso causó una crisis económica. Posteriormente, el rescate bancario reveló inseguridades en el manejo de recursos públicos. Ernesto Zedillo, 1994 al 2000. Crisis y rescate bancario. El mandato de Zedillo comenzó con una crisis económica que marcó su política financiera.
Aunque promovió reformas democráticas, su administración estuvo empañada por actos de corrupción relacionados con el rescate bancario y programas sociales. 1. El FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, convirtió deudas privadas en deuda pública. Se descubrieron fraudes en bancos rescatados que pertenecían a empresarios allegados al régimen. 2. Irregularidades en Pemex Gate. Recursos de Pemex fueron utilizados ilegalmente para financiar campañas políticas del PRI, desviando millones de pesos a través de sindicatos controlados por el gobierno. 3. Privatización de ferrocarriles. La concesión de los ferrocarriles nacionales de México se realizó con favoritismo hacia empresarios cercanos al gobierno, dejando al país con un sistema ferroviario limitado. 4. El caso Acteal. La masacre de 45 indígenas en Acteal expuso el uso irregular de recursos de seguridad y la complicidad del gobierno en encubrir los hechos. 5. Corrupción en programas sociales. Programas como Progresa, diseñados para combatir la pobreza, fueron utilizados como herramientas electorales para obtener apoyo en zonas rurales. Vicente Fox, 2000 al 2006. Transición democrática y escándalos. El primer gobierno no priista en décadas marcó un cambio político, pero también enfrentó diversos escándalos de corrupción y un uso cuestionable de recursos públicos. 1. El caso Amigos de Fox. Durante la campaña presidencial se revelaron donaciones ilegales de empresas extranjeras y personas vinculadas al narcotráfico. 2. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Aunque no directamente corrupción, este proceso mostró el uso político de instituciones judiciales para debilitar a opositores. 3. Irregularidades en contratos de Pemex. La paraestatal continuó con sus adjudicaciones irregulares y sobrecostos en proyectos de refinación. 4. El Toalla Gate. En 2001 se reveló que la presidencia gastó más de 400,000 pesos en toallas y otros artículos de lujo, simbolizando el mal uso de recursos públicos. 5. Corrupción en la SCT. Contratos de autopistas y aeropuertos fueron otorgados de manera irregular, beneficiando a empresarios cercanos al PAN. Felipe Calderón, 2006 al 2012. Guerra contra el narcotráfico y descontrol en la seguridad. El gobierno de Calderón estuvo marcado por la militarización de la lucha contra el narcotráfico y proyectos públicos polémicos. A pesar de su discurso de transparencia, surgieron casos graves de corrupción en diversas áreas. El caso de Genaro García Luna. El secretario de Seguridad Pública fue acusado de colaborar con el narcotráfico. Años más tarde se revelaron pruebas de que recibió sobornos del Cártel de Sinaloa, lo que debilitó la credibilidad de su estrategia de seguridad. La guerra contra el narcotráfico. Se destinaron millones de pesos para combatir al crimen organizado, pero una parte significativa de estos recursos fue mal utilizada. Altos mandos militares y funcionarios fueron señalados por desvíos de fondos. Irregularidades en obras de infraestructura. Proyectos como la Estela de Luz presentaron sobrecostos multimillonarios, beneficiando a contratistas vinculados al gobierno. Escándalos en Pemex. La paraestatal continuó siendo utilizada como una fuente de desvíos. Contratos inflados y adjudicaciones a empresas vinculadas al gobierno marcaron este periodo. El caso del Casino Royal. La tragedia en un casino de Monterrey, donde murieron 52 personas, evidenció corrupción en la emisión de permisos para establecimientos de juego. Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018. Corrupción institucionalizada y conflictos de interés. El mandato de Peña Nieto estuvo plagado de escándalos de corrupción que afectaron áreas clave como infraestructura, programas sociales y derechos humanos. Este periodo fortaleció la percepción de impunidad en México. La Casa Blanca. Una mansión adquirida por la esposa del presidente a un contratista del gobierno expuso un claro conflicto de interés. La falta de investigación profunda aumentó el descontento social. Desvíos de recursos estatales. Estafa maestra. Se reveló un esquema de desvío multimillonario a través de universidades públicas y empresas fantasma. Recursos destinados a programas sociales terminaron en manos de funcionarios y aliados políticos. El caso Odebrecht. Funcionarios del gobierno mexicano recibieron sobornos de la constructora brasileña para adjudicar contratos de obra pública. Esto se conectó directamente con figuras cercanas al presidente. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La investigación oficial estuvo plagada de irregularidades, incluyendo encubrimientos y corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. El desfalco en Sedesol. Fondos destinados a programas de combate a la pobreza fueron desviados mediante contratos irregulares, afectando a comunidades vulnerables.
Andrés Manuel López Obrador, 2018-2023. Proyectos emblemáticos y falta de transparencia. El gobierno de López Obrador prometió un cambio radical en el combate a la corrupción. Sin embargo, grandes proyectos y programas sociales han estado envueltos en cuestionamientos por opacidad y desvíos. 1. Contratos opacos en Dos Bocas y el Tren Maya. Estos grandes proyectos de infraestructura han sido criticados por la falta de transparencia en la asignación de contratos. Además, empresas cuestionadas fueron beneficiadas, lo que incrementó los costos. El caso Bartlett. Manuel Bartlett, director de la CFE, fue señalado por conflicto de interés y ocultamiento de propiedades millonarias. Aunque el gobierno defendió su gestión, las acusaciones persistieron. 3. Irregularidades en programas sociales. Programas como Sembrando Vida fueron criticados por desvíos y falta de claridad en los beneficiarios. En algunos casos, los recursos no llegaron a las comunidades más necesitadas. 4. Corrupción en Segalmex. Se desviaron millones de pesos de la dependencia encargada de garantizar el abasto de alimentos básicos, afectando directamente a las comunidades más vulnerables. Nepotismo y favoritismo en el gobierno. Varios funcionarios cercanos al presidente fueron señalados por contratar a familiares y aliados en puestos claves, lo que generó dudas sobre el compromiso en la transparencia. La corrupción es un problema enorme, pero también una oportunidad para cambiar las cosas y mejorar como sociedad. Creo que si le echamos creatividad y trabajamos juntos, podemos encontrar soluciones diferentes y efectivas. Por ejemplo, podríamos usar la tecnología para que todos podamos ver cómo se gastan los recursos públicos con plataformas accesibles y fáciles de entender. También estaría padre hacer talleres en las escuelas para que desde chicos aprendamos la importancia de los valores y de ser honestos. Otra idea sería crear espacios o apps donde las personas puedan denunciar actos de corrupción de forma segura y hasta divertida, como un juego que premia el compromiso de la gente. Además, si nos organizamos como ciudadanos para vigilar lo que pasa a nuestro alrededor, podríamos exigir más transparencia y rendición de cuentas. La corrupción no va a desaparecer de un día para otro, pero si nos ponemos creativos y nos comprometemos, podemos hacer una diferencia real. Todo empieza con pequeñas acciones.